Frutos del ministerio de sanación. El gran valor pastoral de este ministerio de sanidad consiste en la experiencia que reciben los enfermos del amor de Cristo, que aparece de manera concreta en su compasión por los que sufren. Cuando uno ora al Señor por un enfermo y con él, siempre hay una manifestación de paz y alegría en él, aunque no se dé ningún cambio aparente en el estado de su salud. Con este ministerio la gente comprende mejor la realidad de un Jesús vivo que es el mismo siempre y que ahora hace por ministerio de la Iglesia todo lo que aparece en el Evangelio. Muchos que han oído decir frecuentemente que Dios es amor, sienten por primera vez la realidad de este amor paternal cuando alguien implora de él la salud para uno de sus hijos y éste la obtiene, sea de una manera total o al menos parcial. Hablamos mucho en teoría del amor de Dios, pero nos da miedo hablar de su experiencia. ¿Y cómo vamos a predicar con fuerza el amor de Dios si no hacemos nada para que un enfermo lo palpe? Lo que hallo más interesante en el misterio de sanación es este aspecto pastoral del encuentro real de los enfermos con el poder y el amor del Señor. Más aún, si no fuera por este aspecto, no hallaría mucha razón de ser en esta tarea. Mientras no se descubra este aspecto que es primordial, no se comprenderá ni se valorará debidamente la oración por la curación de los enfermos. Cuando leemos el Santo Evangelio, vemos como un endemoniado, una vez liberado por Jesús, quiere acompañarlo. Marcos 5:18. Como la suegra de Pedro, una vez curada de su calentura, inmediatamente se pone a servir a Jesús. Marcos 1:30. Era la reacción lógica de quienes habían experimentado la caridad del Señor y querían corresponder a ella con demostraciones concretas de gratitud. El autor del Evangelio dice que el fruto de la oración es precisamente la gracia. No se curan, pero desaparecen o disminuyen los dolores. Estas personas reciben un gran alivio con la oración que se hace por su curación y pueden así alabar mucho al Señor y desempeñar sus deberes o parte de ellos. Es que la fuente de la sanación es el amor. Cuando nos acercamos con compasión verdadera a un enfermo, él siente esa corriente del amor del Señor en su ser y los dolores disminuyen o desaparecen. Las madres saben esto por intuición y por eso con sus caricias quitan tantos dolores del cuerpo de sus hijos pequeños. Que el médico descubra la causa de la enfermedad y acierte en el tratamiento también es una gracia de la oración. No en pocas veces esa es la respuesta de la oración que se hace por un enfermo. El Señor es el autor del hombre, de la ciencia y de las medicinas. Cuando Él lo quiere, da su respuesta a través de estos medios naturales que deben ser tenidos por todos en alto precio. Recuerdo el caso de una señora que había estado sometida a minuciosos exámenes a lo largo de la vida, tratamientos y sin curarse de unos cólicos muy fuertes. Al día siguiente de una oración por su salud, se hizo tomar una nueva radiografía ordenada por el especialista y al estudiarla, descubrió inmediatamente la causa de la dolencia y dijo que nunca había visto una radiografía tan bien tomada. Casualidad, dirán algunos. Respuesta amorosa del Señor, decimos, quienes creemos en su amor y en su providencia adorable y paternal. Parecido resultado de la oración es a veces el que un paciente que ha rechazado una intervención quirúrgica por miedo y con distintas excusas, reciba el valor necesario para someterse a ella y ésta tenga pleno sentido y pleno éxito. Por eso hay que discernir qué necesidad prioritaria hay en cada caso determinado.
puesto que más del 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Hay que buscar ante todo la sanación interior de la causa que origina la dolencia corporal. Para conocer esto en casos especiales se necesita más claridad y este es el fruto de la oración. En el ejercicio de este ministerio aparece a cada paso la acción maravillosa del Espíritu de verdad que conduce sabiamente a quienes confían principalmente en su luz y en su amor. Con el carisma del discernimiento se consigue en determinados momentos la claridad que de manera distinta no había aparecido. Sobra advertir, hermanos, que en estos casos habrá que orar primero por la sanación interior y dejar la física para el segundo lugar. También aparecerá a veces que hay en el enfermo resentimientos profundos, falta de perdón y que a causa de esto no es escuchada su oración por la curación. Con esta visión se procede entonces a pedir al Señor su amor para con Él poder perdonar y suprimir así el obstáculo. Muchas enfermedades pulmonares, gástricas, bronquiales, son el resultado del exceso en el uso del cigarrillo, del alcohol o de la droga. Las personas son prisioneras de estos hábitos y se sienten incapaces de dejarlos. Sería inútil orar por la sanación de tales enfermedades mientras subsista la causa de ellas. La oración en estos casos tiene que buscar ante todo la liberación de esa adicción o de ese hábito. Y se consigue cuando se ora con fe y perseverancia y cuando el enfermo añade a la oración humilde el deseo sincero de corregirse y toma para ello las medidas que estén a su alcance. Quizás no nos hemos detenido a reflexionar sobre la necesidad y sobre las posibilidades de esta clase de oración. Quienes tienen experiencia en esta clase de oración pueden aportar experiencias admirables. Lo que sucede es que frente a nuestra voluntad débil e inconstante, tenemos el poder del Espíritu, pero contamos muy poco con Él. Su acción quiere llegar a todas las áreas de nuestra persona y una de las más importantes es la de nuestra voluntad, tan debilitada por el pecado y por los malos hábitos.